En 2006, Rockstar lanzó un juego tan controversial que probablemente, si saliera hoy en día, sería completamente funado. Un juego que muchos llegaron a llamar el GTA de los niños. Peleas escolares, adolescentes problemáticos, profesores corruptos y bullies. Los medios lo criticaron, los padres lo odiaron y muchas personas querían que el juego ni siquiera saliera a la venta. Pero lo más curioso es que detrás de toda esa polémica se escondía uno de los juegos más divertidos que Rockstar jamás haya creado. Porque la realidad es que gran parte de la polémica que rodeó a Bully nació gracias a una enorme confusión. Una confusión que hizo que millones de personas vieran este juego como un simulador de bullying, cuando en realidad era completamente distinto. Y para entender por qué Bully se convirtió en uno de los juegos más polémicos de Rockstar, primero tenemos que hablar de la gran mentira que lo acompañó desde el día en que fue anunciado. Antes de salir a la venta, Bully ya tenía un enorme problema, su propio nombre. En 2006, ver a Rockstar, los creadores de GTA, anunciando un juego llamado Bully fue suficiente para que mucha gente sacara conclusiones. La idea de un simulador de bullying se instaló casi de inmediato en la opinión pública. Padres, medios y asociaciones reaccionaron antes de tiempo. Algunos incluso pedían que el juego no llegara a las tiendas. Pero la realidad era completamente distinta. Bully nunca trató de promover el bullying. De hecho, muchas veces ocurre lo contrario. Jimmy ayuda a estudiantes acosados, enfrenta a las pandillas, protege a los más débiles y expone a adultos corruptos. ¿Es problemático? Claro que sí, pero rara vez actúa como el abusador que muchos imaginaban. El pánico fue tan grande que en Europa incluso cambiaron el nombre del juego a Canis Canedit, perro come perro. Una frase que describe mejor lo que realmente es Bulworth, un lugar donde todos intentan sobrevivir como pueden. Bulworth no es una escuela normal, es un sistema roto donde los fuertes abusan de los débiles. Los grupos se odian entre sí y todos buscan ventaja sobre alguien más. Y en medio de todo eso llega Jimmy Hopkins. Jimmy Hopkins parece el típico matón problemático que encontrarás en cualquier escuela. Lo ves por primera vez y piensas que es otro chico conflictivo más, siempre listo para meterse en una pelea, y con un desprecio casi automático por cualquier figura de autoridad. Pero mientras más tiempo pasas con él, más te das cuenta que Jimmy no es el abusador. De hecho, suele ser todo lo contrario. Mientras los distintos grupos de Bulworth se dedican a humillar a los más débiles, manipular estudiantes o hacerles la vida imposible, Jimmy normalmente termina interviniendo, no porque sea un héroe, simplemente porque odia a los abusivos tanto como odia que le digan qué hacer. Y creo que esa es una de las razones por las que funciona tan bien como protagonista, porque Jimmy no es una fantasía de poder como muchos personajes de videojuegos, es simplemente un adolescente de 15 años intentando sobrevivir en el peor internado imaginable. Y eso lo hace increíblemente fácil de entender. Se equivoca constantemente, confía en personas equivocadas, toma decisiones impulsivas, se deja manipular y muchas veces sus propios problemas terminan empeorando las situaciones en las que se mete. Pero precisamente por eso se siente humano, porque detrás de toda esa actitud de chico rudo hay un adolescente abandonado por su familia que intenta convencer al mundo y a sí mismo de que nada le importa. Su madre lo dejó en Bulworth para irse de luna de miel otra vez. Los adultos que deberían ayudarlo son incompetentes o directamente corruptos, y prácticamente todo el mundo lo juzga antes de conocerlo. Así que Jimmy responde de la única forma que sabe, siendo agresivo, sarcástico y actuando como si nada le afectara. Pero en el fondo, lo único que busca es algo que casi ningún estudiante de Bulworth tiene: un lugar donde pertenecer. Y para contar esta historia, Rockstar no necesitó crear una ciudad gigantesca. Bulworth es un escenario pequeño, pero increíblemente denso. Rockstar demostró que aquí el tamaño no importa si logras que cada metro cuadrado tenga un propósito. El mapa se divide en zonas con una identidad social y visual muy clara. Este ritmo se completa de forma magistral con el paso de las estaciones. Pasas del otoño con su noche de Halloween a un invierno crudo donde el mapa se cubre por completo de nieve y puedes armar guerras de bolas de nieve.
En la mayoría de los mundos abiertos, el jugador es libre de ignorar la historia y dedicarse a vagar sin rumbo durante horas, pero en Bully, el juego te recuerda constantemente que antes de ser rebelde, eres un estudiante, y la razón por la que realmente quieres asistir es por las recompensas. Aprobar clases te da mejoras permanentes para Jimmy, como nuevas técnicas de pelea o mayor efectividad con las armas caseras, pero saltarte las clases tiene consecuencias inmediatas. Si decides irte de pinta y un prefecto o un policía te ve vagando por ahí en horario escolar, se iniciará una persecución para llevarte directo al salón. Si rompes las reglas, el juego no se limita a arrestarte, te obliga a cumplir con tareas escolares, como cortar el césped del campus o limpiar la nieve en el patio durante el invierno. Y es que este sistema de reglas y rutinas es lo que hace que Bully se sienta tan único. Para entender el caos de Bulworth, primero hay que conocer a las tres personas que terminan definiendo el destino de Jimmy. Todo comienza con Gary Smith, un estudiante brillante pero profundamente manipulador, capaz de enfrentar a cualquiera entre sí mientras él observa desde las sombras. En el extremo opuesto está Pete Kowalski, un chico tímido y poco popular que se convierte en el consejero más confiable de Jimmy y en una de las pocas voces sensatas de toda la escuela. Y luego está Russell, el gigantesco líder de los bullies, que pasa a ser uno de los mayores problemas a convertirse en su aliado más leal. Pero Bulworth no es solo una escuela, es un campo de batalla donde cada grupo define su territorio como si fuera una pequeña nación independiente. Los nerds dominan la biblioteca y sobreviven gracias a su ingenio. Los jocks son los reyes del campus. Los preps viven rodeados de dinero y son privilegiados. Los greasers representan la rebeldía clásica. Y finalmente están los townies, jóvenes marginados que quedaron fuera de Bulworth y que guardan un profundo resentimiento contra todo lo que representa la escuela. A medida que la historia avanza, Jimmy tendrá que abrirse paso entre todas esas facciones, ganándose su respeto, enfrentando a sus líderes y sobreviviendo a una guerra infantil que Gary se encarga de alimentar desde las sombras. A simple vista, Bully parece un juego relativamente sencillo, pero cuanto más tiempo pasas en Bulworth, más te das cuenta de que Rockstar escondió una cantidad absurda de detalles y mecánicas que muchos jugadores jamás llegaron a descubrir. Uno de los ejemplos más sorprendentes es que Jimmy puede besar tanto a las chicas como a ciertos varones estudiantiles, pero quizás lo más impresionante es la forma que reaccionan los habitantes de Bulworth. Los estudiantes recuerdan tus acciones, guardan rencor por las bromas que les haces y pueden cambiar su comportamiento contigo incluso horas después de lo ocurrido. El juego está lleno de eventos tan raros que muchos jugadores jamás llegaron a encontrarlos. Y aún así, lo más increíble es que Bully pudo haber sido todavía más grande. Con los años, los jugadores descubrieron en los archivos internos, armas, misiones y sistemas completos que fueron completamente eliminados antes del lanzamiento. Es como mirar los restos de una versión aún más ambiciosa, una donde Bulworth era todavía más caótica, más rebelde y mucho más grande de lo que llegamos a conocer. Durante casi 2 décadas, los fans han tenido la misma duda: ¿por qué nunca hubo un Bully 2? Lo curioso es que no fue una idea lejana. Con el tiempo se ha confirmado que el proyecto llegó a estar en desarrollo dentro de Rockstar, con prototipos y conceptos que expandían Bulworth mucho más allá del juego original. Se hablaba de un proyecto más grande, nuevas mecánicas y experiencias mucho más ambiciosas. Pero el proyecto nunca logró consolidarse. El problema no fue la falta de ideas, sino el cambio de enfoque de Rockstar. La compañía comenzó a centrarse por completo en sus 2 grandes pilares, Grand Theft Auto y Red Dead Redemption. Con el tiempo, Bully 2 fue perdiendo prioridad hasta desaparecer en silencio. Y así, lo que pudo ser la secuela de culto, terminó quedando como una de las historias más grandes no contadas de Rockstar. Y es que Bully no destacó por su tamaño, ni por su escala, sino por su personalidad. Bulworth se sentía vivo, lleno de detalles, sistemas ocultos y una identidad que lo hizo único dentro del catálogo de Rockstar. Más allá de un simple juego escolar, fue un mundo donde cada rincón tenía algo que descubrir y cada personaje dejaba huella. Y aunque no tuvo una secuela, su legado sigue intacto, porque Bully no se recuerda por lo que le faltó, sino por todo lo que logró ser. Y hasta aquí el video de hoy. Espero y te haya gustado bastante. Si fue así, no te olvides de dejar tu like y déjame en los comentarios si alguna vez llegaste a jugar este juego tan icónico. Nos vemos hasta un próximo video y te dejo aquí en una tarjetita un video donde hablo de los Battle Royale olvidados. Te veo por allá.